Mulțumim încă o dată fratelui pastor că ne vizitează biserica și dorim să fim din toată inima atenți la mesajul său. Dar mai înainte de aceasta avem de făcut un lucru special și de datoria noastră ca biserică, pentru că fratele va pleca săptămâna viitoare, mai exact miercuri, da? O să cer 2-3 clarificări pentru ca să fim mai apropiați de ceea ce vor face ei și să fie un motiv de rugăciune pentru toată biserica, pentru fiecare familie, pentru fiecare frate și soră, pentru ei. Mai întâi de toate, am vrea să întrebăm când este data plecărilor. Plecăm marți pe 19, ajungem cu ajutorul Dumnezeu miercuri. Da? Ne vom întâlni acolo două echipe, o echipă din Spania, o echipă din România. În total vor fi 12 persoane. Deja sunt în lucru 3 fântâni, au fost trimiși banii, o fântână va aparține Bisericii Betel Valencia, încă una Bisericii din Resurrecțion Madrid și încă una a Bisericii Efes, a unei familii. Apoi vom avea o campanie medicală, vom avea o campanie de școală biblică de vacanță cu peste 200 de copii și vom avea 2 evangelizări pentru 2 frați pastori din România care le vor prezenta, plus alte mici ajutoare. Vom fi plecați 2 săptămâni, nu vom sta la fel de mult ca anul trecut și vom pleca împreună cu fiica mea în Burundi. Da, deci pentru că tot ce a spus el în câteva cuvinte, văd că este o perioadă scurtă de timp de 2 săptămâni, asta înseamnă că va fi o activitate intensă și de aceea cred că are nevoie, cel puțin ei au nevoie, personal, Miriam și Vali și întreaga echipă de rugăciunile noastre. Dacă nu mai e nimic de adăugat, aș vrea ca în aceste momente să ne ridicăm și aș vrea ca să-i consacrăm mâna Domnului pe ei, ca familie și ca persoane și am dorit să înălțăm o rugăciune și să fim atenți ca Dumnezeu să îi ia în stăpânire. Tată din ceruri, îți mulțumim în numele Domnului Hristos pentru biserica noastră, pentru întâlnirea noastră, pentru faptul că ești prezent în locul acesta. De o formă specială aducem înaintea ta familia fratelui Turturică, pe Vali, pe Miriam, pe Nicoleta și pe Alex. Dorim să rămâi cu Nicoleta și cu Alex acasă, să ții în paza ta, cu îngerii tăi cei sfinți, căminul lor, să-l ai în atenția ta, dar de o formă specială aducem pe Vali și pe Miriam, încredințăm în mâna ta, în lucrarea aceasta minunată, pentru cauza ta, pentru salvarea multor suflete, și dorim din toată inima să-i binecuvântezi, să-ți așezi tu mâinile, atenția deosebită peste ei și acolo, până acolo să-i ajut să ajungă cu bine, cu avionul în călătoria lor, să rezolvi toate problemele care s-au evit sau care se vor mai evi, să înțelegem că sunt în mâna ta și că tu ești un Dumnezeu al imposibilului. Acolo, pe durata celor 2 săptămâni, să-i ocrotești, să-i păzești de orice boală, de orice lucru rău, de orice insecte, de orice ar putea să le vatăme viața și sănătatea lor, atât pe ei cât și echipa care vor merge, să transmită lumina cerului în locurile unde vor fi, să fie o rază de speranță pentru oamenii de acolo și ajută-ne și pe noi ca biserică, Tată din cerul, să-i susținem pentru ca să se întoarcă înapoi cu realizările din partea cerului făcute în numele Domnului Hristos. Dorim să-i binecuvântezi, să-i însoțești tu și întreaga biserică să îi susținem și numele tău și cauza ta și lucrarea ta să înainteze pe acest pământ. Îți mulțumim pentru toate, în numele Domnului Hristos te-am rugat. Amin. Amin. Mulțumesc mult, mulțumesc bisericii. Rămân aici pentru a prezenta pe fratele pastor Miguel Angel Roci. Pentru cei care nu-l cunosc, Miguel Angel Roci, domnul este profesor și pastor, deja la pensie, însă dumnealui, în ciuda faptului că a terminat lucrarea de pastorație, a terminat, în ultimii ani a fost chiar directorul Colegiului Adventist din Sagunto, în ceea ce acestui fapt, dumnealui a zis, dacă, Doamne, tu mă chem ca să lucrez pentru tine în continuare, eu vă răspunde da. De pentru care, la acest moment, chiar fiind la pensie, lui a primit o biserică pe care să o păstorească, tocmai la Tervier, 100 și ceva de kilometri,
Și dumnealui, în ciuda vârstei, în ciuda putea să-și ia timp să-și trăiască liniștit pensia, dumnealui a zis da lui Dumnezeu pentru a căsători biserica din Teruel. De asemenea, atunci când l-am rugat ca să vină mai întâi pentru binecuvântarea, pentru ungerea sorei Gianina, apoi la Amvon a zis, eu sunt cu dumneavoastră, orice aveți nevoie, vă pot ajuta. Profesor y pastor, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Que Dios le bendiga y que le guíe en el sermón. Que sea bienvenido en nuestra iglesia. El profesor viene acompañado de su hijo, Alberto, que está con nosotros. Muchas gracias por acompañar. Mi compañero dice, no has presentado al hijo. Disculpe. Bueno, muchas gracias, Valentín. Hace calor, hermanos, hoy, pero estamos en la casa de Dios. Sopla el viento del Espíritu y mejor que aquí no podemos estar en ninguna parte, evidentemente. Voy a leer un texto bíblico, pero no voy a decir cuál, lo diré después. Es decir, no voy a decir dónde se encuentra, lo diré después, a ver si los niños la averiguan y después sí diré dónde está y os diré por qué. El texto dice: los filisteos se apoderaron de él y le sacaron los ojos y lo llevaron a Gaza. Allí lo ataron con una doble cadena de bronce y lo encerraron en la cárcel, donde daba vueltas a la rueda de un molino. A ver, los niños, ¿de quién estoy hablando? Los niños, ¿eh? Me tienen que quitar los niños. De Sansón, efectivamente, estoy hablando de Sansón. Y el texto que he leído es Jueces 16:2. Cuando yo era pequeño, y yo nací hace 71 años, posiblemente sea el mayor de los que están aquí, y nací en un hogar adventista de honda tradición, ¿no? En aquella época ningún niño se iba a la cama sin escuchar una historia de sus padres. Y yo escuchaba las historias que me contaba mi madre y me gustaban mucho las de Sansón. Las hazañas de Sansón me apasionaban. Pero cuando ella intentaba contarme el final de la vida de Sansón, a mí no me gustaba. Eso no me gustaba porque, a mi entender, acababa mal, y entonces yo decía que me contara otro tipo de historia, pero esa no, el final de Sansón no. Y sin embargo, hoy sí que voy a hablar del final de Sansón porque creo que fue la etapa más importante de su vida. Y os explicaré por qué. Bueno, el texto que acabamos de leer, vemos que Sansón está derrotado y ciego y dando vueltas. En el principio de su vida, un ángel anunció su nacimiento, es decir, él era importante desde antes de nacer. Un ángel anunció a sus padres el nacimiento, igual que fue un ángel el que anunció a Jesús. No hay muchas veces que un ángel en la Biblia anuncia a una persona importante, y Sansón había nacido para serlo, y un ángel lo anunció. Y además, ese ángel dijo a sus padres que Dios iba a cuidar de Sansón siempre, que Sansón iba a tener la misión de liberar al pueblo de Israel. También el ángel le dijo que Jesús libraría, le dijo a su madre, a su pueblo de sus pecados, Sansón tenía una super fuerza increíble, eso es lo que me gustaba a mí, esas historias. Y Sansón, según Jueces 15, 20,
fue nombrado como juez de Israel y juzgó a Israel durante 20 años. Bastante tiempo. Pero a pesar de todo, de su nacimiento anunciado por el ángel, de que fue nombrado juez, que era el más alto cargo que había en Israel en ese momento, de que debía de liberar a su pueblo, se esperaba que Sansón fuera una persona íntegra. Pero esto no ocurrió. Y Sansón fue el más imperfecto de los jueces que hubo en Israel. Sansón fue un hombre violento, impulsivo, adicto al sexo, mujeriego, emocionalmente desequilibrado y egoísta. Sansón fue de alguna forma víctima de su propio éxito. Es alguien que no aprende, se mete en un lío detrás de otro, no es capaz de tomar buenas decisiones. Y encima tiene un peligro, porque cuando parece que todo le favorece, entonces hace las cosas mal. Y él insiste en hacer las cosas que quiere porque él confía sobre todo en sí mismo. Se cree invencible. Sansón cree que la fuerza que tiene es exclusivamente suya, olvidándose de que esa fuerza extraordinaria que tenía, la tenía porque se la había dado Dios. Sansón estaba llamado a ser el juez que rompiera esa rueda de desobediencia y de injusticia del pueblo de Israel, pero en vez de eso fue un irresponsable y acabó contando el secreto de su pelo a Dalila, perdiendo así la fuerza y siendo capturado por los filisteos. Y aquí es donde quiero arrancar. Con este versículo que hemos leído quiero arrancar esta historia de hoy. El que debería haber sido un juez formidable, escogido por Dios para liberar a su pueblo, hoy es un preso ciego, porque sus enemigos le han arrancado los ojos y está dando vueltas alrededor de un molino por sus propias decisiones, por apartarse de Dios. Está ciego, atado, con una doble cadena de bronce y dando vueltas a un molino. Esta historia, aunque parezca algo lejana, si yo la traigo hoy aquí es porque creo que podría también pasarnos a nosotros. Que nosotros también podíamos vernos reflejados en esta imagen de Sansón si seguimos su camino, ya que nosotros también podemos tomar malas decisiones. También podemos pensar que no necesitamos a Dios y seguir nuestro propio camino. Por ejemplo, cuando pensamos que podemos hacer lo que queremos, por ejemplo, con nuestro dinero, y gastarlo de cualquier manera, pues somos irresponsables como él. A lo mejor podemos ser irresponsables con nuestro matrimonio, con nuestra familia, y le quitamos la importancia que tiene. Quizá no somos responsables con nuestra salud, porque sabemos que tenemos que cuidarnos en la alimentación, en el ejercicio, y nos da igual, y seguimos tirando de la cuerda. A lo mejor somos irresponsables cuando podemos tomar decisiones con nuestra iglesia, en esta que estamos ahora o en otra que hemos estado antes, y nos vemos en la rueda en la que por no querer rectificar, pues nos encontramos como Sansón. A lo mejor es en el sentido de nuestra relación con Dios y nos hemos ido alejando poco a poco.
Hemos ido tomando decisiones más o menos conscientes para apartarnos de Él. Y nos hemos sentido fuertes y pensar que no necesitábamos nada más. Y cuando llegamos a este punto, después viene el fracaso. Y el fracaso tiene consecuencias. Nuestra relación con Dios queda dañada, nuestra relación con los demás queda dañada y nos hacemos daño a nosotros mismos. Nos quedamos como Sansón, ciegos, sin visión, viviendo en la oscuridad, sin metas espirituales y posiblemente atados, como Sansón, a las consecuencias de esas malas decisiones que tomamos. Nos quedamos atados a nuestros propios errores sin poder escapar y dando vueltas a una vida sin sentido, sin propósito, como le ocurría a Israel. En el libro de los Jueces vemos cómo el pueblo de Israel da vueltas sin sentido y casi no nos podemos creer que vuelvan a caer una y otra vez en lo mismo, pero lo hacen. Y en nuestro caso, a veces también sucede, y cuando nos encontramos en esa situación parece que no somos capaces de salir de esa rueda. Eso ocurre cuando caemos en las deudas una y otra vez, cuando hemos dejado nuestra forma física y estamos cada vez peor, cuando hemos alejado de nosotros a la gente que nos importa, cuando nos hemos apartado de Dios y nos hemos metido en líos cada vez más grandes y parece que vamos a salir de ahí y no hay forma de salir. Quizá hemos estado otras veces en ese pozo, en esa situación. Quizá alguien hoy está en esa situación y no sabemos qué hacer. La pregunta es, ¿qué podemos hacer cuando estamos en una situación así? Y sobre todo, ¿qué puede hacer Dios por mí en esta situación? Y para ello tenemos que seguir la historia de Sansón. Jueces 16, del 22 al 25. Leo en una traducción, se llama la Nueva Traducción Viviente. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón su dios y para alegrarse. Y dijeron: nuestro Dios entregó nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Y viéndolo el pueblo alabaron a su Dios, diciendo: nuestro Dios entregó nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, en otras versiones dice cuando estaban ya borrachos, dijeron: llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron de Sansón de la cárcel y le servía de juguete delante de ellos y lo pusieron entre sus columnas. Si ahora os dijera qué os parece lo más importante de este versículo, pues me diríais que lo más importante es que Sansón está completamente derrotado y sus enemigos están riendo de él y pensando que sus dioses son superiores al Dios de Israel, al Dios de Sansón. Si volviera a leer estos versículos me diríais lo mismo. Pero para mí lo más importante de estos versículos no es ese resumen. Es el principio.
y su pelo le empezó a crecer. Su pelo le empezó a crecer. ¡Qué palabras más extraordinarias! Sansón es un esclavo. Es como un payaso que se están burlando de él. Y este podría haber sido su final. Una vida en la que sus últimos años se los pasa ciego, siendo humillado, siendo objeto de burla para sus enemigos. Sansón no ha llevado una vida correcta y han sido sus decisiones las que le han llevado a esta situación. Y si lo piensas fríamente, es lógico. Es justo que la historia de su vida acabara aquí, porque Sansón ha hecho lo que le ha dado la gana. Es cierto que tuvo éxito, entre comillas, aunque no lo mereciera. Y ahora en este punto en el que se encuentra, parece que no puede salir. Pero la historia de Sansón no acaba aquí. El versículo 22 dice que su pelo le empezó a crecer. Y esto es importante porque Dios le había dicho a Sansón que lo iba a acompañar siempre, que no la abandonaría. Por el voto que él había hecho de Nazareo, Dios le prometió que nunca lo iba a dejar. Dios le había prometido eso, y aunque Sansón hiciera las cosas mal, Dios iba a estar con él. No es justo, si lo pensamos en nuestra forma de pensar, pero eso es la gracia de Dios, hermanos. Es la gracia de Dios. Y eso supone que aunque todos nosotros merezcamos lo peor, Dios sigue siendo fiel a su pacto. Dios sigue con nosotros y quiere darnos una salida, aunque estemos en el pozo más profundo en el que nos hayamos metido. Y su pelo le empezó a crecer, es un recordatorio de que aunque la situación es lo más insostenible que puede ser, Dios se acordó del pacto con Sansón. Y el pelo, que era lo que le dio fuerza, empezó a crecer. Ellos se jactan de que Sansón ha caído. Y ha caído porque su Dios es más fuerte que el Dios de Israel. Dice el versículo 24. Nuestro Dios nos ha entregado a nuestro enemigo, el que mató a tantos de nosotros, ahora está en nuestro poder. Y están eufóricos. Y cuando ya estaban borrachos, sacan a Sansón para que los divierta. Estamos en el templo del dios Dagón, el dios de los filisteos. Y Sansón está rodeado de enemigos que se burlan de él. Y dice los versículos 26 y 27, cuando lo pusieron de pie entre las columnas, Sansón dijo al muchacho que lo llevaba de la mano: ponme donde yo pueda tocar las columnas que sostienen el templo para que me pueda apoyar en ellas. Y dice el texto que en ese momento el templo estaba lleno de hombres y mujeres. Todos los gobernantes de los filisteos estaban allí, y en la parte alta había unos 3.000 hombres y mujeres que se divertían a costa de Sansón. Y en ese momento, ¿qué puedes hacer? Pues Sansón hace lo que nunca había hecho en esta vida, en su vida, porque no creía en eso. Él creía en su poder, en su fuerza. Y en ese momento, ¿qué es lo que ocurre? Sansón
ora. Sansón ora. Él había nacido para ser el juez de Israel, para librarlo de sus enemigos, y todo hacía suponer que iba a tener una buena relación con Dios. Pero no fue así. Sansón solo oró 2 veces. Sansón solo oró 2 veces. 2 veces. Una vez cuando con una quijada de asno mató a mucha gente, dice que tuvo sed y que se moría de sed y que pidió agua a Dios y Dios le proporcionó agua. En Jueces 15, 18 y 19. Pero ya no oró nunca más. Él pensaba que no le hacía falta eso. Él pensaba que con su fuerza era suficiente. Y además pensaba que esa fuerza era suya y que no necesitaba a Dios para nada. Pero ahora, al final de su vida, cuando ya no tiene otra salida, cuando todo está perdido, cuando está ciego, cuando está atado, cuando está dando vueltas, cuando se están burlando de él, ¿qué hace para salir de ahí? Orar. Y hermanos, la oración es la receta para salir de las situaciones difíciles. No hay otra cosa posible que confiar en Dios. No hay otro camino posible que tener una buena relación con Dios. Y a veces puede pasarnos lo mismo que Sansón. Por eso traigo esta historia aquí esta mañana. Y tenemos que llegar a veces hasta lo más bajo para reflexionar y pensar que necesitamos a Dios. En la vida muchas veces ocurre así. Nos vamos alejando de Dios poco a poco, no reconocemos nuestros errores, nos vamos hundiendo más y más en la miseria, y solo cuando estamos en lo más bajo es cuando pedimos ayuda. Pero Sansón se da cuenta en este momento de que necesita la ayuda de Dios. Leamos los versículos 28 al 31 de Jueces 16. Entonces Sansón oró al Señor. Oró. Y fíjense cómo comienza. Oh, mi Señor y Dios. Mi Señor, el que domina sobre mí, al que yo le debo todo, y mi Dios, el mío, lo hace personal. Acuérdate de mí. Acuérdate de mí. Oh Dios, te ruego que me fortalezcas solo una vez más. Ahí sí que reconoce que la fuerza se la daba al Señor. Pero dame fuerza una vez más solo, Señor. Déjame de una vez por todas vengarme de los filisteos por haberme sacado los ojos. Luego Sansón palpó las 2 columnas centrales que sostenían el templo y se apoyó contra ellas, la mano derecha sobre una y la izquierda sobre otra, y gritó: muera yo con todos los filisteos. Y luego dice que empujó con toda su fuerza, y entonces el templo se vino abajo sobre los gobernantes y sobre toda la gente que estaba allí. Y fueron muchos más los que Sansón mató al morir que los que había matado mientras vivía. Sus hermanos y toda su familia de su padre descendieron para recogerlo. Lo llevaron de regreso y lo sepultaron entre Zora y Estaol, en la tumba de su padre Manoa. Y Sansón había liderado a Israel durante 20 años. Aquí, hermanos, en el final de su vida, en el momento más bajo, preso de sus errores, ciego, siendo humillado, Sansón ora a Dios y Dios le devuelve las fuerzas, derriba las columnas y mueren todos los que estaban allí dentro. Ahora, ¿por qué creéis que le volvió la fuerza a Sansón?
lo más lógico es pensar que le creció el pelo. Pero yo creo que la fuerza le vino a Sansón porque por primera vez en su vida depositó su fe en el Señor. Ahí es donde le vino la fuerza. Yo creo que fue por primera vez cuando Sansón, ejerciendo su fuerza, dijo: Señor, acuérdate de mí. Nunca antes había dicho que el Señor se acordara de él. Él solo se bastaba y se sobraba. Y esta declaración es extraordinaria porque le está pidiendo Dios y le está diciendo: Señor, yo me he olvidado de ti a lo largo de mi vida, pero tú, Señor, yo sé que me amas. Por favor, acuérdate de mí. Y aquí Sansón por primera vez es humilde en su vida. Y Dios no tendría el por qué haberse acordado de Sansón. Y Sansón lo sabe, porque él se había apartado completamente de Dios. Pero Sansón reconoce que Dios es rey y dice: mi Dios y mi Señor. Su Salvador es el Dios del pacto, el Dios de su pueblo, de las generaciones anteriores. Y el Sansón que aparece aquí es un Sansón completamente distinto. Aquel que hacía aquellas hazañas extraordinarias. Y hay otro capítulo en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que es el capítulo 11 de la Epístola a los Hebreos. Un capítulo que muchos llaman el capítulo de los héroes de la fe, porque allí aparecen muchas personas que en momentos importantes de su vida o en su vida entera demostraron una fe extraordinaria. Y ahí hay una lista de personas y allí encontramos a David, a Abraham, a Isaac, a Moisés. Pero también en el versículo 32 aparece Sansón. Y yo, cuando repaso la vida de Sansón, me hago la pregunta y os la hago vosotros también. ¿Vosotros creéis que Sansón merece estar en esta lista como un hombre de fe? Efectivamente, humanamente a mí no me lo parece. Porque yo creo que Sansón fue un golfo, hablando claramente, un irresponsable. No destaca por nada bueno, no es tampoco muy listo, porque hace cosas que cuando vas leyendo te llevas las manos a la cabeza. No ha tenido en cuenta a Dios para nada, no ha hecho nada que destaque por tener una buena relación con Dios. Pero al final de todo, sí que habla con Dios. Sí que está lleno de fe. Tanto que Pablo, inspirado por Dios, y haciendo esta lista, decidió que Sansón sí que tenía que estar incluido. Menos mal que la lista no la hago yo. Menos mal que Dios es más bueno que yo. Y además dice en el versículo 34 de Hebreos 11 que todos estos hombres sacaron fuerzas de donde no las tenían. Y eso me recuerda a uno de mis versículos favoritos de toda la Biblia, que es 2 de Corintios 12:10. 2 de Corintios 12:10, donde Pablo dice: me alegro de ser débil, de ser insultado y ser perseguido y de tener necesidades y dificultades por ser fiel a Cristo. Porque lo que me hace fuerte es reconocer que soy débil. Y Sansón ahora, al final, había descubierto lo débil que en realidad era. Y por eso le pide a Dios: Señor, dame fuerzas. Me ha crecido el pelo, sí, pero yo no soy capaz de poder hacer y derribar estas columnas si tú no me das la fuerza. Me la tienes que dar.
Mis queridos hermanos, Dios no nos pide ser superhéroes. La fuerza que tenemos nos la da el Señor. Y eso es algo que no podemos olvidar nunca. Sansón, lo mismo que nosotros, fue siempre débil, pero no lo reconoció hasta el final. Y en ese momento dramático de su vida, por fin reconoce que no se trataba de él mismo y de sus fuerzas, sino que dependía de Dios y que Dios era el que le había hecho ser fuerte durante todo ese tiempo. El verdadero punto débil de Sansón, mis queridos hermanos, no eran las mujeres, no era el sexo, no era el vino, no era la fama, no era su pelo. El verdadero punto débil de Sansón, su auténtico error y su pecado, fue creer que con su fuerza era suficiente, que él era fuerte, que era especial, que era invencible y que Dios lo necesitaba a él, a Sansón, para hacer la obra que Dios quería que hiciera. Y que si el Señor le bendecía, era porque el Señor necesitaba de Sansón. Ese fuese su error. Y no es así. Y eso a veces, hermanos, nosotros lo podemos pensar también. Podemos pensar que Dios nos elige para ciertas tareas porque somos mejores o porque tenemos un don especial nuestro. Podemos pensar que somos muy útiles para Dios y que Dios se tiene que fijar en nosotros y ficharnos, entre comillas, como se ficha a futbolistas, para su causa. Y a veces pensamos, bueno, si yo me piden en la iglesia, bueno, si yo hago esto por Dios, por la iglesia, ¿Dios qué me va a dar a cambio? Podemos pensarlo. Como si fuéramos nosotros aquí los superiores y como si Dios nos debiera algún tipo de favor. Y ese orgullo, esa arrogancia, fue el mayor pecado que cometió Sansón, más incluso que su adicción a la fama o al sexo. Y ese puede ser también nuestro mejor pecado, porque a veces nosotros también tenemos orgullo. También pensamos que somos especiales y que Dios, bueno, de alguna manera nos debe algo. Y Dios no nos debe nada. En absoluto. Alguno dirá, pastor, pero no compare mi vida con la de Sansón. Es que yo no tengo nada que ver con Sansón. Sí y no. Pensemos por un momento. Quizá durante toda nuestra vida hemos gozado de buena salud y no hemos pensado que nuestra salud nos la da Dios. Quizá damos por hecho que el dinero que tenemos lo tenemos por nuestra inteligencia, pues nuestro saber. Quizá damos por hecho que tenemos la casa en que vivimos, nuestra personalidad, nuestra labia, nuestra manera de hablar, y salimos de los problemas y pensamos que es porque nos hemos esforzado y decimos, esto es mío, yo salgo de aquí, yo soy el fuerte, yo soy el que lo consigo todo. Creemos que somos especiales y que Dios nos quiere fichar, como decía antes, para la misión que Él tiene en este mundo. Pero de esta historia de Sansón tenemos que aprender que todo lo que tenemos lo tenemos porque viene de Dios. Y a última hora de su vida el corazón de Sansón cambió y vemos por primera vez a un hombre imperfecto que se sabe pequeño y que por sí mismo no vale nada. Un hombre que sabe que depende de Dios y en ese
hombre pequeño e imperfecto, podemos ver a un hombre de fe cuando intente derribar las columnas. Él sabe que es una locura, que no lo va a poder hacer, igual que nosotros no lo podríamos hacer. Él sabe que no tiene esas fuerzas para hacerlo. Pero sí cree en un Dios que tiene esa fuerza. Y por eso le dice: Señor, dame fuerza, tu fuerza, una vez más, la tuya. Y con ello yo podré hacerlo. Y él sabe que ese Dios es más fuerte que el Dios aquel al que están adorando los filisteos. Porque él en ese momento cree en un Dios que nos ama, aunque la hayamos olvidado. Y entonces Sansón hace esa última oración y en el versículo 30 dice: muera yo con todos los filisteos. Y Sansón empuja con todas sus fuerzas aquellas columnas centrales que aguantaban toda la estructura del edificio. Se empiezan a resquebrajar, se desploman. Encima ven cómo cae el techo, el templo entero cae sobre él y sobre los filisteos. Se dice que fueron muchos más los que murieron en aquel día que todos los que mató durante toda su vida. El momento más importante de Sansón, sin lugar a dudas, fue su muerte. El evento en el que fue más fiel en toda su vida, aquel por el que pudo ser recordado en el capítulo 11 de Hebreos como héroes de la fe, es el momento de su muerte, cuando por fin cumplió su papel de rescatar al pueblo de Dios. Y eso lo hizo con su vida y lo hizo con su muerte. Y yo os pregunto, ¿se os ocurre algún otro personaje en la Biblia cuyo momento más importante en su vida fue su muerte? Efectivamente, fue Jesús. No los quiero comparar. Jesús y Sansón son dos personajes muy distintos. No hace falta fijarse mucho para darse cuenta de ello. Y su muerte, la muerte de ambos, también tiene cosas distintas. Primero, Sansón, no lo olvidemos, está en el templo de Dagón. Y es como consecuencia de no haber querido obedecer a Dios. Ha descendido a lo más bajo, ha hecho lo que le ha dado la gana, ha hecho el tonto y al final lo han capturado. Jesús, al contrario que Sansón, siempre vivió para hacer la voluntad de Dios. Y murió no porque él hubiera desobedecido, sino murió a causa de nuestra desobediencia. Y hay otra diferencia más. Sansón murió matando, pero Jesús murió para darnos vida. La diferencia es muy grande. Pero aunque haya diferencias, hay también algunas semejanzas. Tanto Jesús como Sansón fueron traicionados por gente de su confianza. Sansón por su mujer Dalila y Jesús por Judas. Y ambos los entregaron a los opresores de Israel. Dalila a los filisteos, Judas a los romanos. Y los dos fueron torturados y encadenados y se burlaron de ellos en público. Y hay otro parecido, aunque ya digo son diferentes, que a mí me parece precioso. Y es que los dos murieron con las manos extendidas. Sansón haciendo fuerza para derribar las columnas y Jesús entregando sus brazos colgados en una cruz. Y lo que quiero decir es que ambos parecían completamente derrotados.
Pero tanto Sansón como sobre todo Jesús, en su muerte aplastaron a sus enemigos. Sansón a los filisteos y al dios de Agón, y Jesús al máximo enemigo, a Satanás, al que venció con su muerte en la cruz. ¿Cómo hizo Jesús para vencer por medio de la cruz? Es muy difícil, pero Jesús en la cruz quitó el castigo que nosotros merecíamos. Y nosotros también hacemos cosas a veces mal, como las hizo Sansón. Muchas veces pensamos que no necesitamos a Dios y que no debe haber diferencias entre lo que hacemos nosotros y lo que hacen los demás. Adoramos a sus dioses, adoramos el éxito de otros, el dinero de otros, la aprobación de los demás, adoramos las redes sociales, nos gusta estar cómodos y no tener que esforzarnos en la vida cristiana, y no queremos perder eso, como Sansón no quería perderlo. Queremos a toda costa estas cosas, y si hace falta que vayamos a toda prisa, lo vamos a hacer. Y si hace falta que rechacemos a Dios, lo vamos a rechazar, y nos da igual. Pero necesitamos un Salvador. Y ese Salvador es el Jesús, que con su muerte nos libra de nuestros pecados. Jesús vivió una vida perfecta y murió por nosotros, y al morir nos da la libertad que necesitamos. Jesús quita el poder del pecado en nuestras vidas, y el Espíritu Santo puede vivir en nosotros y romper la relación que tenemos con otros ídolos. En ese sentido, Sansón y Jesús fueron liberadores. Sansón liberó a su pueblo de los filisteos y Jesús nos liberó del pecado y nos abrió la puerta hacia la vida eterna. En ambos casos su muerte fue una victoria. Sansón y Jesús fueron humillados, rechazados, encadenados, estaban solos, estaban rodeados por sus enemigos, pero los dos, y sobre todo Jesús, confiaron en Dios y vencieron. Dios liberó al pueblo por medio de Sansón y después venció a Satanás y el pecado por medio de Jesús. David Hartman tiene una frase que dice que la historia de Sansón comienza por un hombre fuerte, delatado por lo débil que es, pero termina con un hombre débil que es más fuerte de lo que jamás fue en su vida. Y esto es el Evangelio, hermanos, estas son las buenas noticias. Jesús se hizo débil para ser fuerte. Y si me permitís, quiero hacer una última comparación entre ellos. Cuando Sansón es aplastado con los filisteos, allí se acabó su vida. Y allí se acabó su gobierno y allí se acabó su historia. Pero con la muerte de Jesús no ocurrió así. De hecho, con la muerte de Jesús su reinado acaba de empezar. Jesús gobierna hoy y Jesús gobernará por la eternidad. Jesús, aquel que se hizo débil para salvar, sigue vivo y gobernará para siempre. ¿Y cómo esto, hermanos, nos debe afectar a nosotros que nos sentimos como seguidores de Dios? Mira, si cuando salgas de aquí hoy tienes que quedarte con algo, quédate solo con una cosa de lo que voy a decir. Olvídate de todo lo que he dicho hoy y quédate con una cosa. No esperes a orar. Sansón esperó hasta el final de su vida. Pero yo te digo a ti que no esperes a orar. Tenemos que orar. Podemos pensar que tenemos fuerza y que
podemos ser suficientes, que nos sentimos cómodos. Sansón se olvidó y al final oró. Era tarde para él, pero pudo aún cumplir la misión que Dios le había hecho porque Dios la amaba. Le dijo que él liberaría a Israel y lo mantuvo hasta el final. Pero no esperemos a llegar a lo más bajo, a que parezca que es demasiado tarde. La oración no debe ser algo que hagamos a última hora, hermanos, como último recurso. Aprender a confiar en Dios es algo diario, es algo en lo que hay que creer, aunque no veas el efecto inmediato o a la primera. Yo hoy te animo a tener una auténtica relación con Dios desde ahora mismo. Dale gracias por lo que tienes, por lo que ha hecho por ti. Pide perdón por tus errores, por las veces que hagas las cosas mal. Pide por las necesidades que tienes. Pregúntale si estás yendo por el buen camino. No seas orgulloso y pienses que no te equivocas, que lo estás haciendo todo bien. Dale a Dios la oportunidad de guiarte, cosa que no hizo Sansón en su vida, sino hasta el último momento. Dedica un momento cada día a hablar con Dios, a pensar en Él, a conectar con su espíritu, con su palabra, que sea Él el que gobierne tu vida, el que ordene tu caminar. Hazlo desde ya. Y termino también leyendo Eclesiastés 12, del 1 al 7, en la Nueva Traducción Viviente. No dejes que la emoción de la juventud te lleve a olvidarte de tu Creador. Hónralo mientras seas joven, antes de que seas viejo y digas, la vida ya no es agradable. Acuérdate de Él antes de que la luz del sol, de la luna y de las estrellas se vuelva tenue a tus ojos viejos y las nubes negras oscurezcan para siempre tu cielo. Acuérdate de Él antes de que tus piernas, las guardianes de tu casa, empiecen a temblar y tus hombros, los guerreros fuertes, se encorven. Acuérdate de Él antes de que tus dientes, esos pocos sirvientes que te quedan, dejen de moler y tus pupilas, las que miran por las ventanas, ya no vean con claridad. Acuérdate de Él antes de que la puerta de las oportunidades de la vida se cierre y disminuya el sonido de la actividad diaria. Ahora te levantas como el primer canto de los pájaros, pero un día todos esos trinos apenas serán perceptibles. Acuérdate de Él antes de que tengas miedo de caerte y te preocupes de los peligros de la calle, antes de que el cabello se te ponga blanco como los almendros en flor y arrastres los pies sin energía como un saltamontes moribundo y la alcaparra ya no estimule el deseo sexual. Acuérdate de Él antes de que te falte poco para llegar a la tumba, tu hogar eterno donde los que lamentan tu muerte llorarán en tu entierro. Sí, acuérdate de tu Creador ahora que eres joven, antes de que se rompa el cordón de plata de la vida y se quiebre la vasija de oro. No esperes a que la jarra de agua se haga pedazos contra la fuente y la polea se rompa en el pozo. Pues ese día el polvo volverá a la tierra y el Espíritu de Dios regresará a Dios, que fue quien lo dio. Mis queridos hermanos, oremos ya. No hagamos como Sansón. Oremos al Señor, reconozcamos que Él nos da la fuerza y reconozcamos que con Él seremos vencedores. No por la muerte de Sansón, que hizo su trabajo, sino por la muerte de Cristo Jesús en la cruz. Que el Señor nos bendiga, que paséis un feliz sábado. Amén.